El tema que vamos a ver o aprender el día de hoy es sobre la clasificación de los números reales. Vamos a conocer cuáles son los números reales, pero sobre todo, como este diagrama lo muestra aquí, vamos a aprender y a conocer los distintos subconjuntos que forman el conjunto mayor de los números reales. Vamos a aprender a identificar cada uno de los números que conforman estos subconjuntos que se muestran aquí. Vamos a definir cada uno de estos subconjuntos, pero, repito, vamos a aprender a identificar cada uno de ellos. Entonces, primeramente vamos a ver la definición de un número real. Para la explicación de cada uno de los subconjuntos y de las definiciones me voy a apoyar en esta herramienta donde voy a hacer aquí algunas anotaciones. Es importante que si tú quieres apuntarlas en tu cuaderno, lo puedes hacer para futuras consultas. Muy bien, ¿cuáles son los números reales? Pues los números reales los podemos definir como cualquier número que exista a excepción de las raíces cuadradas negativas. ¿Por qué las raíces cuadradas negativas no entran en el conjunto de los números reales? Pues porque estos números entran en otro conjunto que es el conjunto de los números complejos. Este conjunto de los números complejos no se ven en nuestro nivel, se utilizan más que nada en un nivel superior, a un nivel universitario. Así que aquí no los vamos a ver las raíces cuadradas negativas por el momento. ¿Y cómo se clasifican los números reales? Pues se clasifican en dos grandes subconjuntos, que son los números racionales y los números irracionales. ¿Y cuáles son los números racionales? Vamos a ver primeramente la definición de un número racional. El conjunto de los números racionales contiene a todos aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, es decir, las llamadas fracciones. Entonces, ¿cuáles son los números racionales? Pues es un conjunto, como lo dice aquí la definición, ojo, que se representa con la letra Q. Yo voy a ir apuntando aquí el conjunto de los números racionales con la letra Q, lo voy a identificar como es un conjunto, lo voy a poner con las llaves, ¿ok? Y dice que son todos aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, es decir, como una división, como una fracción. Y aparte pueden ser positivos o negativos. Voy a poner aquí algunas fracciones, por ejemplo, como el 3 cuartos, pues es un número racional. El 6 quintos también es un número racional. También puedo poner aquí el menos 8 cuartos, por ejemplo, porque dice que puede ser negativo también. Voy a poner el 10 medios. Voy a anotar aquí también el menos un tercio, por ejemplo, también. El 20 cuartos también, etcétera, etcétera. Obviamente este conjunto tiene un número infinito de números, así que solamente ahorita voy a representar estos para efectos de la explicación. Voy a cerrar aquí el conjunto. Y entonces pues ya tenemos definido el conjunto de los números racionales. Son todos aquellos que los podemos representar como una fracción y pueden ser positivos o negativos. También los números racionales, aparte de que lo podemos representar así como una división de dos números, como 3 entre 4 o 3 cuartos, 6 quintos, etcétera, también los podemos representar en su forma con números decimales. Voy a cambiar aquí el color para poderlos identificar mejor. Voy a poner el rojo aquí. Y si yo divido 3 cuartos, pues sabemos que el 3 cuartos también lo puedo representar como 0.75. Entonces, si a mí me presentan este número, yo sé que es un número racional, o si me presentan el 0.75, pues también es un número racional, pero representado en su forma decimal. Veo que el 6 quintos también lo puedo representar en su forma decimal, y yo sé que el 6 quintos es igual a 1.2, y este sería su representación en decimal. El menos 8 cuartos veo que es un número negativo. Aquí voy a cambiar un poquito el color porque si se fijan, aquí si yo divido 8 entre 4 voy a obtener una división exacta. Lo voy a marcar aquí con un color distinto. Ahorita se van a dar cuenta porque los estoy marcando de manera distinta. Como es un número negativo, pues su representación decimal también va a ser negativa. Y 8 sobre 4 pues es igual a 2. Eso quiere decir que el menos 8 cuartos pues es igual a menos 2. También tengo aquí el 10 medios.
que también tiene una división exacta. Es decir, si yo divido 10 entre 2, no voy a obtener un residuo o su residuo es cero. También lo voy a marcar aquí con azul. Y tengo que el 10 medios pues es igual a 5, porque 10 entre 2 es igual a 5. También tengo aquí el menos un tercio, lo voy a poner con su color en rojo porque este no tiene división exacta. También es negativo, lo voy a poner aquí, el menos un tercio si su representación decimal es igual a 0.333 y una infinidad de 3, ¿verdad? Y por último tengo el 20 cuartos, también lo voy a poner con color azul. ¿Por qué? Porque veo que el 20 cuartos tiene una división exacta y 20 cuartos es igual a 5. 20 entre 4 es igual a 5. Y así puedo representar toda esa infinidad de fracciones que pueda tener aquí, también como números decimales. Entonces, como una conclusión aquí final sobre los números racionales, los puedo representar como una fracción o los puedo representar como con números decimales. Ok, muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa con estos números que he marcado con azul que tienen una división exacta? Bueno, pues todos estos números que tienen una división exacta, pero que también se pueden representar, ojo, en forma de una fracción, eh, pues caen en un subconjunto de los números racionales que, que se llaman, este de aquí, obviamente este de acá, caen en el conjunto de los números enteros. Y entonces vamos a definir o vamos a ver cómo se define un número entero. Muy bien, podemos definir entonces a los números enteros, ojo, como aquellos números racionales. Vean que nosotros estos números enteros que están aquí los obtuvimos de los números racionales, en los cuales su división es exacta, es decir, sin residuo, y a su vez también pueden ser positivos o negativos, además del cero. Ojo, porque aquí en los números racionales no interviene la división en cero, no podemos tener una fracción dividida entre cero, ya que la división entre cero pues no está definida. Más sin embargo, sí puedo tener cero entre algún número y me va a dar obviamente cero. Entonces, los números enteros los obtenemos, es un subconjunto de los números racionales y a su vez pueden ser también positivos o negativos como los que acabamos de encontrar en esta parte de aquí arriba. ¿Cómo se identifican los números enteros? Los números enteros los vamos a identificar con la letra Z. Voy a ir aquí anotando el subconjunto con la letra Z. Y ojo porque este subconjunto viene desde menos infinito, es decir, el número negativo más grande que ustedes se puedan imaginar desde menos infinito. Viene, pasa por el menos 4, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, toca el 0 y después todos los números positivos, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el más infinito. Entonces vemos que los números enteros provienen a su vez de los números racionales, solamente que esta representación racional pues se debe de simplificar y al simplificar nos quedaría un número entero. ¿Por qué debemos de simplificarla? Porque les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a la tienda, pues nosotros no llegamos pidiendo, por ejemplo, 10 medios de kilos de azúcar, ¿verdad? Nosotros llegamos y pedimos 5 kilos de azúcar. O tampoco podemos llegar a la tienda y decir, ¿me da 20 cuartos de litros de aceite, por ejemplo? No, nosotros llegamos y decimos, me da 5 litros de aceite. Es por eso que la clasificación de los números enteros eh, caen en otro subconjunto que, repito, forma parte de los números racionales. Cuando tenemos una división exacta, ojo, tenemos que identificar estos números como números enteros, con la letra Z. Y nuevamente, como en los números racionales, aquí en los números enteros también tenemos un nuevo subconjunto. Voy a poner aquí con otro color distinto.
y un nuevo subconjunto que vamos a tomar desde el número 1 con todos los números positivos hasta el más infinito. Este subconjunto desde el número 1 o que conforma todos los números positivos de los números enteros se llaman números naturales. Números naturales. Y vamos a ver cuál es la definición de un número natural. Muy bien, ya tenemos la definición aquí. Vamos a leerla. Los números naturales dice que está representado por la letra n. Ojo, es un conjunto también y lo vamos a representar con la letra n. Y dice que son aquellos que nosotros utilizamos para contar y no incluyen los números negativos. Esto quiere decir que provienen de los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y dice que son los que nosotros utilizamos para contar. Por ejemplo, tenemos 5 lápices, hay 10 carros en el estacionamiento, hay 25 alumnos dentro del aula, etcétera. Entonces, este subconjunto de los números naturales empieza desde el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta el más infinito. Como podemos notar, el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, que a su vez los números enteros provienen de los racionales. Aquí hay que tener bien claro que si a nosotros nos piden, por ejemplo, identificar el número 525 y nos piden que lo identifiquemos si es un número natural o un número racional o en qué conjunto de los números reales cae el 525, este número, pues nosotros tenemos que poner aquí que el 525 puede ser un número natural, pero que a su vez también es un número entero. Si yo contesto que es un número natural, pues la respuesta es correcta. Si yo pongo que es un número entero, también la respuesta es correcta, o sea, cae en las dos clasificaciones. Pero si me piden, por ejemplo, identificar el menos 525, pues este número solamente es entero, ya que los números naturales no incluyen números negativos, solamente cae en la clasificación de los números enteros. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de los signos. Muy bien. Ahora por último vamos a pasar a los números racionales. Voy a poner en esta parte de aquí su definición. Muy bien, ya tenemos aquí la definición de un número irracional. Vean que los números irracionales se identifican con la letra I y los números irracionales, como la definición lo dice, son todos aquellos números que no se pueden expresar como números racionales, es decir, que no podemos representarlo ni de esta manera y obviamente ni a su vez ni como entero ni como número natural y o sea que no pueden ser expresados como fracciones, como por ejemplo el número pi, el número exponencial o la e, y sobre todo, esto es muy importante, la raíz cuadrada de los números que no son cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir que no son cuadrados perfectos? Pues todos aquellos números que no tienen raíz cuadrada exacta. Entonces vamos a poner aquí el conjunto de los números irracionales. Como dijimos, se denota con la letra I. Y por ejemplo, aquí vamos a poner al número pi. ¿Por qué el número pi es irracional? Porque sabemos que el número pi es igual a 3.14159265, etcétera, etcétera, y tiene una infinidad de decimales y es por eso que no se puede representar como un número racional o como un número entero, como un número natural. Por eso el número pi es uno de los que caen en el conjunto de los números irracionales. Y también el número de Euler, el que se identifica con la letra E, que ahorita ustedes no lo conocen, pero más adelante van a trabajar con él, que vale 2.71, 82, 81, etcétera. También tiene una infinidad de decimales
por eso mismo no cae en los números racionales o enteros o naturales. Y ojo, aquí algo importante, todas las raíces cuadradas de los números que no son cuadrados perfectos, es decir, que no tienen raíz cuadrada exacta. Como por ejemplo la raíz de 2 no tiene raíz cuadrada exacta, raíz de 5, generalmente, bueno, ahorita no voy a sacar estas raíces, ustedes las pueden ver o checar en una calculadora. Generalmente las raíces de números que no tienen raíces cuadradas exactas, raíz de 10, etcétera, etcétera. Voy a cerrar el subconjunto aquí. Bien, entonces todos estos números caen en el conjunto de los números irracionales. Debo de tener mucho cuidado aquí, porque un error muy común que se comete es que cuando vemos una raíz en algún número y nos piden clasificarlo, inmediatamente decimos que es irracional y ese puede ser un error muy grave. Por ejemplo, de repente aquí nos piden la raíz cuadrada de 4, nos piden eh, clasifica, clasifica el siguiente número. Y tenemos aquí la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4. Entonces, debo de tener mucho cuidado con esto. De repente, muchos agarran y ven la raíz y dicen, ah, pues este número es irracional. ¿Ok? Ojo porque esta clasificación está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, pues porque si yo pongo aquí la raíz cuadrada de 4 y calculo esta raíz cuadrada, yo sé que la raíz cuadrada de 4, pues un número que multiplicado por sí mismo me dé 4, pues es el 2. Entonces yo sé que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 y el 2 pues cae dentro de los números enteros, perdón, pero a su vez dentro de los números naturales. Entonces la respuesta correcta de esto de la raíz cuadrada de 4, pues esto quiere decir que este número puede ser o entero o puede ser un número natural, pero no irracional, puesto que tiene raíz cuadrada exacta. Si me piden clasificar, por ejemplo, raíz de 15, aquí sí no voy a encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 15, o sea, pero un número entero o natural o racional. Este número sí es un número irracional, este sí estaría bien. Ok, entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de checar muy bien el número que nos pidan clasificar y ver en cuál de estas cuatro clasificaciones cae el número que nos están pidiendo acomodarlo en el conjunto de los racionales, ya sea de los enteros o de los naturales, o por último, en el de los irracionales. Entonces vemos que así se clasifican los números reales. Eh, Se separan en este tipo de subconjuntos para su mejor estudio, para su mejor manejo dentro de las matemáticas. Vamos a volver entonces a al diagrama inicial que vimos al inicio de la página en la portada para que vean cómo está un subconjunto dentro de otro subconjunto y que a su vez forman el conjunto más grande de los números reales. Como un resumen de la explicación que acabamos de ver de cada una de las clasificaciones, pues vemos que aquí tenemos el subconjunto de los números naturales, que a su vez forma parte de otro subconjunto mayor que es el subconjunto de los números enteros, y como vimos, estos dos subconjuntos forman parte del conjunto de los racionales. Vemos el conjunto de los irracionales aparte de los racionales, y que a su vez estos dos grandes subconjuntos forman el conjunto mayor de los números reales. Pues espero que con esta explicación les haya quedado muy claro cómo se clasifican cada uno de los números reales, cómo podemos identificarlos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Bye.